Ya tenemos en videollamada a Malin Johnson. Ella es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estancia postdoctoral en 2012 en el Instituto de Investigaciones Sociales, también de la Universidad Nacional Autónoma de México entre 2015 y 2017. Hizo esta estancia postdoctoral. En paralelo, a partir del año 2013 ha sido profesora en Problemática Rural y Derechos Humanos en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Desde agosto de 2017 a la fecha colabora con la Fundación Semillas de Vida, de la cual coordina a partir de agosto, de 2019. Semillas de Vida lucha por una alimentación sana desde la semilla, en particular por una protección campesina de maíces nativos, y es parte de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. Pues justamente esta campaña nacional ha denunciado que existe ya una intentona en la Cámara de Diputados para revivir la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variantes Vegetales, que supuestamente promueve certeza jurídica, pero es certeza jurídica para aquellos que se identifican como obtentores de innovaciones en materia de variedades vegetales, lo que volvería a poner en riesgo a los maíces mexicanos por toda esta búsqueda de modificaciones genéticas a esta semilla. Esto es contrario, por supuesto, a la protección del maíz, que ha abanderado la llamada Cuarta Transformación. Y bueno, hemos hecho contacto con la doctora Malin Johnson para que nos comente acerca de esta intentona, la gravedad de todo esto. Muy buenos días, doctora. Bienvenida al programa de Contralínea. Muy buenos días y muchas gracias, Nancy, por el espacio, por la invitación. Aquí estamos muy contentas de estar con ustedes. Pues justamente nos interesa que nos comente acerca de la gravedad que entraña el hecho de que se busque revivir esta iniciativa. Ya se había dado por muerta, estaba un poco en la congeladora, pero ahora parece que nuevamente los legisladores están tratando de impulsarla, y esto, por supuesto, pone en riesgo sobre todo a las semillas de los maíces mexicanos, pero también otras semillas y en general la alimentación y los bancos de semillas de nuestro país. Sí, mira, es sumamente grave. De hecho, la primera vez que metieron esa iniciativa de reforma de la ley de variedades vegetales fue en 2012, y en ese entonces sí lo logramos parar. Y ahora otra vez, al final de 2019, al principio de 2020, estaba la iniciativa por el diputado Heraclio Rodríguez. Y entonces, esa iniciativa es sumamente grave para México, porque necesitamos, primero creo que necesitamos entender un poco por qué, ¿no? Porque nosotros somos un país mega diverso, pues culturalmente y biológicamente, pues además agrodiverso, ¿no? Y aquí tenemos, no solamente es el maíz, pues el maíz es el eje, el maíz es el eje de la milpa, igual como en la sociedad mexicana y la cultura alimentaria, pero también hay otros más de 100 especies que están domesticados y somos centro de origen y diversificación constante, y son especies son plantas que se comen en todo el mundo. Entonces, lo que pasa es que esta diversidad que tenemos es gracias a los pueblos originarios y campesinos, que realmente es gracias a los procesos, a las prácticas campesinas que son milenarias. Pues bueno, mira solo el caso del maíz, ¿no? Pues estamos hablando de casi 10,000 años, 330 generaciones de comunidades campesinas indígenas que han seleccionado las semillas más adecuadas, las guardan y la siguiente cosecha lo siembran otra vez. Y entonces, en ese proceso, cada planta es diversa, ¿no? Cada planta tiene un ADN única, como los seres humanos. Y entonces, cuando hay una sequía o hay cambios bruscos en el clima, pues las plantas más adecuadas, más adaptadas, son las que van a resistir y que van a seguir viviendo. Y también se escogen las semillas que son más adecuadas para la cultura alimentaria, los platillos, los más de 700 platillos pues, de maíz y de todas las otras plantas que tenemos. Entonces, es la manera que se desarrolla, ¿no? Es la manera de que se mantiene esa diversidad.
es a través de esta guardar y seleccionar las semillas. Y de hecho, pues es un reservorio genético inmenso, ¿no? Es como dice Antonio Turente y Alejandro Espinosa en el último número de la Jornada del Campo, es que en México cada año se preserva, se protege, se reproduce 20 veces la biodiversidad que hay en todos los bancos de semillas en el mundo. Entonces, aquí estamos hablando de un banco de semillas, pero en vivo, ¿no? Y entonces ese es como que el origen, pues, de nuestra herencia para nuestros hijos y hijas, para las generaciones futuras, y también, pues, es el conocimiento y la experiencia que existe en esa diversidad. Y entonces por eso es tan importante protegerla, ¿no? Pero, por el otro lado, esa iniciativa de la reforma de la Ley de Variedades Vegetales, pues la Ley de Variedades Vegetales es una ley que se hizo en 1996. Y esa ley se hizo en el marco de un convenio internacional que se llama UPOV 90. UPOV es la Unión Internacional para la Protección de los Obtentones Vegetales. Es un convenio que se inició a negociar en los años 60. México, de hecho, está adherido, esta ley de variedades vegetales está hecha en el contexto de UPOV 78. ¿Eso qué implica? Pues implica prácticamente que se puede, en palabras muy simplificantes, pero que se puede registrar las semillas, ¿no? Se puede registrar las semillas, pero es un pasito hacia la privatización de las semillas, porque con un convenio internacional, ahí se ha negociado y son las corporaciones que lo están impulsando en cierta forma, y son corporaciones, pues no que vienen de México, no que vienen de la India o otros países mega diversos, sino vienen de países que no tienen esa diversidad. Entonces, a lo que ellos apuntan es realmente poder controlar la diversidad y pues controlar las semillas, controlar entonces la alimentación, ¿no? Entonces, con ese convenio es como se acerca cada vez más la privatización. Ahora, hay un UPOV 91 y ese UPOV 91, ese implica, pues se llama Unión Internacional para Protección de Obtenciones Vegetales, pero realmente es una creación de un patente, porque lo que hace es proteger los derechos de las corporaciones, bueno, también de instituciones públicas que desarrollan semillas a partir de las semillas diversas, pero sobre todo de las corporaciones, porque son la mayoría que tienen actualmente sus semillas registradas en México, pues a nivel mundial, ¿no? Entonces, lo que hace es realmente proteger sus derechos, como bien decías, ¿no, Nancy? Como los obtentores de las semillas. Aunque nosotras sabemos, pues vemos el caso del maíz, del frijol, del chile, de todos, pues con todas esas generaciones de comunidades, de pueblos originarios y campesinos que lo han desarrollado. Esos son realmente yo los llamaría los obtentores, ¿no? Pero en ese cambio de la ley de variedades vegetales, más bien que se va a proteger los derechos de las corporaciones. ¿En qué sentido? Pues se vuelve la semilla una propiedad intelectual, una propiedad privada. Y entonces lo que se pueden hacer con ese cambio de la reforma, es agarrar, pues, uno de los maíces maravillosos. Pues vamos con el caso del maíz. ¿Por qué no? Porque es el más importante, ¿no? Entonces agarran un maíz y a través de una selección controlada en laboratorios o en viveros, lo van seleccionando las semillas y lo van controlando la polinización. Y dentro de ese ambiente controlado, cambian un poquito la semilla, también necesitan hacerlo homogéneo, estable. Estamos intentando como que poner la diversidad, la semilla en ese caso, pues en una cajita, ¿no? Y definir, esa es la propiedad privada y es mía. Y no solamente es la semilla, sino más bien también es las hijas de las semillas, porque se está prohibiendo la derivación esencial. Entonces, la derivación esencial significa que todas las plantas que vienen de este maíz, que yo he patentado, bueno, que yo tengo registrado y mis derechos protegidos, entonces todas las hijas y sus nietas, pues que parezcan a ese maíz, son mías también. Entonces, yo tengo el control de ellas. ¿Y por qué es tan complicado? Pues, si vemos otras propiedades intelectuales o propiedades de propiedad privada, pues es fácil decir que esta pluma es mía, ¿no? Pero aquí estamos hablando
de una semilla, que cuando yo lo siembro como campesina, entonces yo lo siembro y se mete el maíz, pues se poliniza con cualquier otro maíz. No es que lo estamos reproduciendo en un laboratorio, ni en un vivero, en un ambiente controlado, sino se mete, ¿no? Es polinización abierta en el caso del maíz. Entonces, pues se mezclan. Y si salen los plantas de esta semilla, que era mía, pero se mezcló con otras semillas, entonces eso también puede ser de la empresa o la corporación que lo tiene los derechos de obtentor. Y igual tenemos, pues esa problemática, pues entonces en la práctica lo que hace, y como ahora está la iniciativa, hay una criminalización de las prácticas campesinas, los procesos que realmente mantienen las semillas, que necesitamos para mantener, para desarrollar y realmente, pues, proteger ese reservorio genético que tenemos. Se está criminalizando estas acciones, porque como sabemos que se mezclan con otras plantas y después los campesinos pues los guardan y pueden darles multas elevadas según esta iniciativa. Y entonces es una cosa sumamente grave porque es una amenaza en contra de nuestra cultura alimentaria y el futuro de la diversidad, la biodiversidad. Entonces aquí vemos también cómo se está prohibiendo la comercialización de estas semillas, pues el intercambio y no lo pueden vender, entonces yo no puedo vender mi maíz. ¿Y cómo se va a seguir entonces esta diversificación constante? Ese sí es como el eje de la problemática. Lo que pasa, sí, lo que pasa aquí es que crea entonces, vemos si todas las semillas son de una empresa, una gran parte de las semillas son registradas. Ahora, actualmente realmente es una partecita. En el caso del maíz todavía siguen las y los campesinos, 72% siguen utilizando los maíces nativos, los maíces criollos, pero realmente entonces hay esa partecita que sí están registrados, patentados en otros países y son los derechos que quieren proteger. Pero por esa contaminación genética, entonces se diversifica a todas las otras plantas. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de los maíces transgénicos, ¿no? Desafortunadamente, a partir de 2001 en Oaxaca se encontró en maíces nativos que hay genes de los transgenes que están patentados por las corporaciones por todos los maíces que estamos importando, porque desafortunadamente del maíz que consumimos en el país hoy, en 2020 37% fue importado de Estados Unidos y es un maíz transgénico. Es un maíz homogéneo, el contrario a la diversidad, ¿no? Homogéneo y que realmente ahí se vemos, aunque es ilegal todavía, gracias a la demanda colectiva en contra de maíces transgénicos, es legal sembrar los maíces en México, se ha encontrado genes de los transgenes en los maíces. Entonces, fíjense, si hacemos esa reforma de la ley de variedades vegetales, lo que implica es si yo tengo un gen en mis maíces que es de un transgen, que es propiedad de una empresa, pues entonces me pueden, en teoría, demandar y decir que pues estás ocupando mi semilla, ¿no? Entonces vemos cómo se está como que juntando muchas diferentes problemáticas. Y si al final que todos están ocupando esas semillas que son patentadas de las empresas o que involuntariamente o involuntariamente estamos creando pues una producción agrícola dependiente, no solamente de las semillas, porque muchas de las semillas que se desarrollan por parte de las empresas, pues son híbridos convencionales, los llamamos certificados en ese caso, homogéneos que vienen con un paquete de los transgénicos también, vienen con un paquete tecnológico, como lo llamamos, con agroquímicos, con fertilizantes. Entonces, para ocupar esas semillas, necesitas poner fertilizantes, necesitas poner agroquímicos, porque ya esas semillas no son diversas y pues no tienen esa memoria de cómo pues resistir a las plagas, como la diversidad, las semillas diversas tienen, ¿no? Entonces, es una producción totalmente dependiente hacia afuera, hacia el extranjero. Claro. Entonces, sí. Doctora, y también, bueno, me llama la atención que en esta iniciativa, pues se diga
o se asegure que es para brindar certeza a estos obtentores de innovaciones en materia de variedades vegetales, y luego señalan que al paso del tiempo estas podrían ser del dominio público. Lo que hemos visto en otros países, las experiencias de otros campesinos, de otros agricultores, de otros pequeños productores, es exactamente lo contrario. Cuando hay esta contaminación genética de la que ya nos habla por la polinización abierta y sobre todo por este uso de semillas modificadas, genéticamente modificadas, pues es precisamente que estos campesinos son orillados a pagar estas multas millonarias que también vienen en esta misma iniciativa. Es decir, los mexicanos podrían enfrentarse a esos mismos escenarios que ya ocurrieron en otros países, donde los demandan por usar estas patentes, estas modificaciones genéticas de forma absolutamente involuntaria, porque nadie quiere que se contamine su maíz. No, claro, pero realmente es imposible que se mantenga esa contaminación, ¿no? Porque si alguien está sembrando un maíz, pues patentado entre una radio de 500 metros, lo cual lo hacen, y también, entonces se polinizan fácilmente, ¿no? Entonces, y aquí vemos por el otro lado, lo cual es lo absurdo, ¿no? Porque no tenemos leyes que están protegiendo los derechos de los pueblos originarios campesinos, de realmente asegurar que ellos pueden seguir sembrando sus maíces y diversificándolos, y realmente pues asegurar que esa futura cultura alimentaria de México, ¿no? Entonces, aquí estamos y realmente yendo en contra de todo lo que nos ha dicho pues el presidente, que quiere pues la autosuficiencia alimentaria, trabaja bien duro para la soberanía energética, pues ahí también está incluida la soberanía alimentaria, pero eso en el concepto de la soberanía alimentaria está incluido el concepto del libre intercambio y libre venta de las semillas que sí vienen de las comunidades. Entonces es como y vimos, ¿no? Porque el primer intento fue en 2012, es totalmente otro régimen, se supone. Entonces, y ahí lo pudimos parar, y ahora otra vez lo están insistiendo, y es como que lo van a seguir insistiendo si no quitamos totalmente esa iniciativa, ¿no? Y que si no decimos claramente lo que queremos, pues es soberanía alimentaria, es cultura alimentaria, es protección de esa diversidad tan inmensa que tenemos, ¿no? Entonces, es sumamente importante que no se apruebe, que ahora está en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Agricultura, y que lo quiten y que no se apruebe. Es para el futuro de la población mexicana. Lo que también estamos viendo, si vamos a las cosas como que más técnicos, los argumentos que sí tenemos de los derechos humanos, ¿no? Porque aquí vemos, pues puede ser medio obvio en cierta forma, pero estamos violando muchos derechos humanos con esa iniciativa de ley, y se supone que los derechos humanos están por encima de cualquier tratado comercial internacional, de cualquier política pública, debe de ser para garantizar los derechos humanos. Podemos ver algunos ejemplos: el derecho de los pueblos originarios del territorio, del uso y conservación de la biodiversidad, y también pues el derecho de intercambiar y vender semillas de las comunidades también es un derecho humano, según la Declaración de los Derechos Humanos de Campesinos y Trabajadores en el Campo. Y también hay otros derechos, como el derecho de no regresividad de los derechos humanos, porque ahora estamos poniendo en riesgo el derecho humano de un medio ambiente sano y también de la biodiversidad y una alimentación adecuada. Entonces hay tantos derechos que se está violando con esa iniciativa que no es ninguna manera viable hacerlo, pues aprobarlo. Y tampoco, hay una cosa también que es sumamente importante, pues hay un derecho humano de los pueblos originarios, que hay que consultarles si hay leyes que van a afectarles. Y aquí vemos, pues es obvio que se van a afectar, entonces necesitamos hacer una consulta previa, libre e informada a todos los pueblos originarios que están afectados. Entonces hay tantos diferentes pasos y tantas diferentes reformas que sí necesitamos hacer antes de ni pensar en proteger los derechos de las corporaciones, ¿no? Porque nosotros, pues lo que queremos es el bienestar de la población mexicana desde una perspectiva biocultural, ¿no? Entonces está complicada la situación.
Claro, doctora, ustedes desde esta campaña nacional Sin Maíz No Hay País le mandaron una carta al presidente López Obrador donde ampliamente le explican precisamente todos estos violaciones graves a los derechos humanos en distintos, pues sí, ámbitos de esta protección internacional que tienen los derechos humanos y en este caso muy específicamente en el tema de la alimentación. ¿Han recibido alguna respuesta o cómo fue que presentaron esta carta y si alguien de la presidencia se ha comunicado con ustedes o algo? No hemos recibido una respuesta. Lo único que podemos estar contentos y contentas que todavía no se ha aprobado, ¿no? Todavía se sigue detenida la iniciativa. Entonces, hasta que esa es toda la respuesta que necesitamos, pues sí sería bien, pues bien importante que también nos dé una respuesta, porque si lo entregamos a la presidencia, tenemos hasta el sello y todo, entonces que sí nos dieran una respuesta, porque nuestros argumentos, como hemos visto aquí, realmente va en la misma línea con la política en general, ¿no? Del presidente. Y también él ha mencionado la importancia de los maíces y de hecho, pues el decreto presidencial en contra del glifosato y contra los maíces transgénicos que salió en diciembre de 2020, ahí también está mostrando que sí realmente esa iniciativa de la reforma de la ley de variedades vegetales va en contra de toda la política que está implementando. Porque también, ¿y por qué tiene que ver con los transgénicos directamente? Pues en ese sentido que realmente estamos empezando a proteger los derechos de las corporaciones que tengan los transgénicos y que ahora actualmente hay maíces contaminados de esos transgenes. Entonces estamos realmente abriendo pues una ventana para una futura aprobación de los derechos, de proteger los derechos de las corporaciones y una futura aprobación de los transgénicos. Aunque tenemos el decreto presidencial y en paralelo tenemos la demanda colectiva en contra de los maíces transgénicos y pero el decreto presidencial pues nos puede dar pauta y va totalmente en contra de esa iniciativa. Entonces ahí también sería muy lógico que si recibiéramos una respuesta que sea implícita o explícita de que no, una promesa de que no se va a hacer esta reforma de la ley de variedades vegetales en ese sentido, pues por lo menos antes se necesita proteger, se necesita asegurar en todas las leyes y los derechos de los pueblos originarios y campesinos, sus derechos de realmente poder tener ese libre intercambio de las semillas. Y como son dos sistemas que van están muy contrarios, entonces necesitamos realmente revisar si es cierto que nos va a beneficiar proteger los derechos de las corporaciones, porque no estamos hablando de la mayoría de las corporaciones ni mexicanas, son transnacionales. Estamos hablando de corporaciones, por ejemplo, Bayer Monsanto, que Monsanto pues es la semillera más grande del mundo, compró Bayer en 2018 y ahora Bayer, además de ser una empresa de medicamentos, también es la empresa más grande de agroquímicos en el mundo. Entonces Bayer Monsanto ahora son los dueños de prácticamente toda la cadena, ¿no? Del proceso productivo, porque son dueños de las semillas, de los agroquímicos. Entonces, son estos tipos de empresas. Ellos controlan más de 30% del mercado mundial de las semillas. Y además, es una de las corporaciones que más ha registrado semillas aquí en México. Entonces, el escenario, si estamos protegiendo los derechos de esas corporaciones tan grandes, de un mercado sumamente concentrado en pocas manos de empresas, también tenemos Syngenta, también tenemos Corteva, que es Dow, Pioneer, juntos, ¿no? Y DuPont son tres empresas que eran grandes, pues se juntaron. Entonces vemos un mercado sumamente concentrado. Y si hacemos esta reforma protegiendo sus derechos, pues estamos poniendo en riesgo la alimentación de las futuras generaciones, porque realmente estamos eliminando su elección de poder tener la diversidad de los maíces. Y así sin la diversidad de los maíces no podemos comer un pozole, porque ahí está la raza cacahuacintle o el maíz ancho que es necesario para hacer el pozole, ¿no? Entonces es integrado totalmente en nuestra cultura alimentaria. Entonces necesitamos hacer como un juicio, ¿no? ¿Qué es más importante?
los derechos de las corporaciones o los derechos de los pueblos y los derechos, el bienestar de los pueblos. Entonces es sumamente importante preguntarnos esto porque si se aprueba esa iniciativa de reforma de la ley de variedades vegetales, estamos mostrando que los derechos de las corporaciones es mucho más importante que los derechos de los pueblos. Y se supone que no es así, ¿no?, en las políticas que estamos viendo actualmente. Pues esperemos que haya una respuesta positiva por parte de la Presidencia de la República y también que los legisladores no impongan esta visión donde precisamente pondrían por encima de los derechos humanos de los mexicanos, de las mexicanas, pues estos derechos corporativos, ya no sé si deberíamos de seguirles llamando derechos, pues si bien tienen algunas, coberturas por parte de las leyes, pero al final los derechos deben ser de los seres humanos y no de las corporaciones. Muy importante esta reflexión acerca de los intereses corporativos que están detrás y sobre todo esta concentración tan importante en el mercado de las semillas. 30% del mercado, nos dice doctora, pues se encuentra en manos de estas transnacionales ahora ya juntadas, que se han pues poco a poco ido comiendo este mercado y por supuesto estaremos atentos a todo esto. Con esto le agradecemos mucho esta entrevista y quedamos atentos a lo que se vaya discutiendo. Por supuesto, le extendemos una invitación para estar presente en futuros programas para seguir abordando con mayor profundidad este tema que nos interesa mucho. Muy buenos días, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. Solamente para precisar, es 30% es de una transnacional, 70% del mercado está en las manos de 4 transnacionales, de 4 corporaciones. Solamente para hacer esta precisión. Muchísimas gracias por el espacio. Y realmente recordamos que las semillas es mucho más de solamente alimentación. Es un contenedor de conocimiento, de experiencias milenarias de los pueblos originarios y campesinos. Y sí necesitamos proteger esa diversidad. Es fundamental. Por supuesto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted.